Que ya está grabando. Bien. Ok, entonces escribo lo siguiente. Pensando en el espacio vectorial de las matrices de 1 por n sobre un cierto campo K, eh, una base para este espacio vectorial es y es lo que les platicaba, ¿no? De hecho, aquí hago la primera observación del error que tuve, y ahorita les explico a qué se debe el error. Y aquí estamos pensando precisamente en las matrices de 1 por n, ¿verdad? Porque ya antes les había puesto las matrices de n por 1. ¿Cuál es la diferencia? Que las matrices de n por 1 estamos pensando en matrices de n renglones y una columna, y aquí estamos pensando en matrices de un renglón y n columnas, que uno puede decir, pues, digo, qué gran diferencia puede haber en eso, ¿verdad? Y bajo ciertos aspectos ninguna diferencia, pero ya con aspectos un poquito más finos de lo que hemos estado platicando en relación a cómo asignarle a una cierta matriz una transformación lineal, bueno, ahí sí ya se nota la diferencia, ¿no? Y eso es lo que quiero acotar, lo que quiero hacerles ver, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, esta matriz, cuya es un renglón, será una matriz de un renglón con n columnas. La primera entrada del único renglón es el 1 y todas las demás entradas pues van a ser 0, ¿no? Luego, el siguiente vector base es esta matriz. Le pongo con corchetitos para saber que estamos hablando de matrices y no tanto de vectores, ¿verdad? También por eso evito las comas. Desde luego que, pues como precisamente lo que se deduce de la teoría es que pues, este espacio vectorial de las matrices de 1 por n es isomorfo a, por ejemplo, a Kn, ¿verdad? 0, 1, 0 y así, ¿no? Hasta 0. Ajá. Y bueno, así nos vamos contabilizando hasta llegar al enésimo vector. Acuérdense, E1, E2, bla, 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 E subíndice n son matrices de un renglón, n columnas, ¿no? Entonces aquí, si yo contabilizo una columna, dos columnas, tres columnas, bla, 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 n columnas. Ajá, un renglón. Entonces, esta es una base para este espacio vectorial. Lo que habíamos dicho también es lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, si yo tomo lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? Si ahora tomamos, sí, eh, ajá, si ahora tomamos un espacio vectorial de dimensión n, y también tomamos, voy a ponerlo así, y también tomamos una base beta, una base beta, para, digamos, B1, una base ordenada, es que es importante eso, ¿no? Una base ordenada beta igual a, bueno, B1 hasta Bn para B, para el espacio vectorial B sobre cierto campo K. Ajá. Entonces, tenemos definidos
entonces tenemos definidos, pues habíamos dicho que ciertos morfismos, ¿verdad? Ciertos morfismos, y lo voy a escribir a continuación. Definido, a ver, entonces tenemos, bueno, lo voy a poner así, ciertos morfismos, uno estrella, E, 2 estrella, bla, 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 E, índice N, estrella, ajá, y estos morfismos están definidos mediante mediante el cuadradito conmutativo que hemos estado empleando de manera recurrente, ¿verdad? Eh, Mediante el diagrama conmutativo es precisamente este de aquí, ¿no? Este diagrama conmutativo. Tenemos aquí a B, el espacio vectorial B, tenemos aquí a campo K, digo, no lo especifiqué, pero ya ven que en el contexto, pues siempre hemos tomado acá como campo sobre el que está actuando, trabajando del espacio vectorial B, ¿no? Aquí tenemos una flecha para abajo, Kn, tenemos aquí a gamma subíndice beta, beta es la base que hace un momento escribí, aquí tenemos la identidad en K, ahora sí. Entonces, ahora sí, aquí tengo a las matrices subíndice I, ¿no? Estas son las matrices, aquí estoy pensando, moviendo ahí, desde 1 hasta N, estoy pensando precisamente en este conjunto de matrices, ¿no? En estas de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, y aquí es donde cometí el error la clase pasada, cuando hicimos la asignación de matrices con transformaciones lineales, de tal modo que esa asignación eventualmente vimos que es un isomorfismo, una transformación lineal biyectiva, fue del siguiente modo, ¿no? Esto lo escribo como un pequeño recordatorio. ¿Sí? Habíamos establecido que si yo tengo el espacio vectorial de las matrices de M por N sobre un cierto campo K, y por acá tengo a las transformaciones lineales de Kn en Km, entonces yo podía, bueno, mediante un método que establecimos, yo podía asignarle a cada matriz A una cierta transformación lineal, pues asociada a A, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que tenemos, y también tenemos el camino inverso, ¿verdad? Que voy a ponerle azul, que a cada transformación lineal de Kn en Km le podemos asignar una matriz de orden M por N sobre el campo K, ¿verdad? Y esta era, pues, tomamos la transformación lineal T y le asignábamos, ya saben cómo, la matriz asociada a T, ¿verdad? Que es tomar
a cada, eh, a cada vector canónico de Kn, ajá, su imagen bajo T, ¿sí? Y pues presentarlo en Km, ¿verdad? Y entonces ahí teníamos precisamente la matriz, ajá, la matriz asociada, o sea, simplemente tomar cada vector canónico de Kn y evaluarlo bajo T, y esa evaluación pues sería un vector de Km, ¿verdad? Es un vector de Km. Entonces, al jésimo vector de Kn, vector canónico de Kn, al aplicarle su imagen bajo T, lo tomaríamos, o lo tomamos, mejor dicho, como la jésima columna de esta matriz, ¿verdad? Entonces, finalmente nos queda una matriz de m renglones por n columnas, ¿verdad? Esta fue con lo que empezamos, ¿verdad? Así empezamos a asociar a cada transformación lineal su matriz correspondiente. El jésimo vector canónico de Kn lo evaluamos bajo T y esa será la jésima columna de esta matriz. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, establecidas así las cosas, bueno, y estos dos caminos, este y este, pues son mutuamente inversos, ¿verdad? Y de ahí que obtengamos un isomorfismo de este espacio vectorial en este espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente por lo que este, ahora lo escribo así, ¿verdad? Porque antes había escrito las matrices E1, E2, pues, las transpuestas de estas, ¿verdad? De estas que estoy escribiendo ahora. Pero si nos ceñimos precisamente a estos isomorfismos, o a estas transformaciones lineales, pues entonces efectivamente I tiene que ser una matriz de un renglón por n columnas, ¿verdad? De un renglón, porque aquí es como si fuera K a la 1, de un renglón por n columnas, ¿verdad? Y esa es la matriz que corresponde. Es decir, acuérdense que también lo que habíamos comentado, bueno, lo digo, de un renglón por n columnas, y de ahí que EI, pues la presente ahora sí como una de estas, ¿verdad? Ajá. Precisamente por, este, por estos isomorfismos. Ajá. Ahora bien, en realidad uno tendría que decir, es que en todo caso, pues va la T subíndice I, ¿verdad? Ajá. O sea, es como si aquí pusiera la EI en las matrices de 1 por n, ¿verdad? Como lo que acabo de escribir, y aquí va T subíndice I. Ajá. Porque precisamente estamos pensando en las matrices de 1 por n, ¿verdad? De las matrices de 1 por n. Entonces, pues si particularizamos, pues precisamente es lo que tengo, las matrices, m vale 1, ¿verdad? Entonces, lo que tendría que poner yo aquí es T subíndice I, ajá. Bueno, sí, efectivamente aquí m vale 1. Pero, precisamente lo que nos dice este isomorfismo, bueno, estas dos transformaciones lineales, lo que nos dicen estas dos transformaciones lineales es que al ser mutuamente inversas, podemos hacer corresponder perfectamente a esta matriz con esta transformación lineal. Y la correspondencia es de tal modo que si yo quiero evaluar si yo evalúo a esta transformación lineal en un Kn, en un elemento de Kn, perdón, un vector de Kn, es lo mismo que multiplicar a ese vector de Kn por esta matriz, ¿verdad? Y más aún, esta matriz es la única que tiene ese efecto. Es decir, lo que les había platicado también antes. Si de casualidad si yo pienso que hay una cierta matriz B, llámele B, de tal modo que el efecto de multiplicar a B por un cierto vector de Kn es exactamente el mismo que se tiene de evaluar ese vector de Kn con la transformación lineal T subíndice A, entonces necesariamente esa matriz B es A. Entonces, en ese sentido, están fuertemente ligadas
la transformación lineal T subíndice A y la matriz A, porque la matriz A es esencialmente la única que representa a T subíndice A, ¿sí? Y de ahí que yo les comentara que, bueno, entonces aquí, pues simplemente puedo meter aquí a la matriz E subíndice I, ¿verdad? Precisamente por eso, porque pues evaluar a T subíndice EI en un cierto vector de Kn, pues da lo mismo que multiplicar a la matriz EI por ese vector de Kn. Y listo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y así pues ya no escribo tanto, o bueno, no escribo T subíndice I, o bueno, si realmente sienten que no es mucho, pues lo pueden escribir, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo así como para acentuar que pensar en la transformación lineal en general, ya en términos generales, pensar en la transformación lineal T subíndice A es lo mismo que pensar en la matriz A. ¿Sí? Y a veces nos convendrá, o bien, o sea, como que esta matriz o este objeto matemático tiene dos rostros, el rostro de matriz y el rostro de transformación lineal, y lo mismo. Este objeto matemático tiene el rostro de transformación lineal y el rostro de matriz, son dos caras de la misma moneda, como suelen decir, ¿verdad? Es el mismo objeto. Y a veces nos conviene pensarlo como sol y a veces nos conviene pensarlo como águila, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea el contexto de que estemos trabajando. Una vez más, donde lo hemos percibido, esta idea de qué es cuándo nos conviene ver a una cosa como sol o como águila, como transformación lineal o como matriz, se dejó ver muy bien cuando demostramos que el producto de matrices es asociativo. Fue un cálculo muy sencillo porque nos convino pensar ahí a las matrices como transformaciones lineales y la asociatividad de transformaciones lineales, pues ya la tenemos así bien facilita, ¿verdad? Entonces ahí es donde se deja ver un poco esta idea de que A y T subíndice A son el mismo objeto y dependiendo de cómo me convenga trabajar ese objeto, pues a veces lo puedo pensar como matriz y a veces como transformación lineal. Ok. Entonces, precisamente, bueno, ya regresando a esto, esta es precisamente la aclaración que quería hacer de la vez pasada. Eh, Como habíamos dicho, en la teoría general, precisamente a estas matrices E subíndice I, les podemos asociar unas transformaciones lineales E subíndice I estrella, ¿verdad? Que son estas de acá arriba, ¿sí? Son estas de acá arriba. Estas las estoy pensando como transformaciones lineales, ¿no? ¿Sí? Esta como matriz y esta como transformación lineal, ¿no? O sea, digo, no hay ningún problema, ¿no? No creo que haya realmente ningún efecto, porque de hecho eso es lo que hemos estado, si revisan lo que trabajamos antes, eso es precisamente lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? De hecho, manejábamos el diagramita en general, cuando estábamos trabajando de manera general, aquí lo voy a poner, habíamos puesto B', aquí T, aquí digamos aquí Kn, gamma subíndice beta prima, Km, y aquí pues simplemente poníamos a la matriz asociada a T respecto de beta y beta prima, ¿verdad? Y decíamos que este diagramita conmutaba. Y se entendía muy bien cuál era la idea, ¿verdad? O sea, no había ningún problema. Entonces, pues precisamente eso es lo mismo que estamos haciendo en este caso, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista no debería de causar mucho conflicto. Es cuestión de que uno se acostumbre, ¿no? A recordar que da lo mismo, o bueno, que en general es lo mismo tomar la transformación lineal o su matriz asociada, o tomar una matriz o su transformación lineal, que en general es lo mismo, salvo que, bueno, en general, y ya dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, nos convendrá tomar a veces la transformación lineal asociada, dependiendo del contexto. Pero bueno, esto es más o menos, digo, para establecer
el panorama general aplicado, a este caso un poquito más particular, pero todavía vamos a particularizar más este caso con ejemplos concretos, ¿sí? Si me da tiempo. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces la pregunta siguiente, ya que tenemos definidas así las transformaciones lineales E subíndice y estrella, una cosa que observamos es que precisamente este diagrama con otra, bueno, cabe señalar, y es algo que ya está bien que establecimos en la teoría, que esta asociación que me permite hacer este diagrama conmutativo, bueno, este en general, este en particular, es que hay un isomorfismo. Es un isomorfismo en realidad, ¿sí? Me está generando un isomorfismo. Aquí, por ejemplo, en el caso general, hay la asociación que me permite hacer este diagrama de que a cada t, a cada transformación lineal t de v en v', el poder yo asociarle mediante este diagrama conmutativo esta matriz particular de Kn en Km, esta asociación de T en esta matriz es un isomorfismo. Es un isomorfismo. Eso fue lo que apuntamos también, ¿verdad? Fue una parte fuerte de esta sección, que esto es un isomorfismo. Ok, entonces, siendo un isomorfismo, y recordando un poco lo que ustedes ya saben de álgebra lineal 1, que los isomorfismos entre espacios vectoriales mandan bases en bases, ¿verdad? Es decir, que si, yo tengo una transformación lineal de un cierto espacio vectorial B, de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, y esa transformación lineal, digamos, F, llámenle F, es un isomorfismo de B en W, entonces, si yo tomo una base de B, la imagen de esa base bajo F es una base para W. Entonces, ese es el mismo principio que estoy aplicando aquí, que voy a aplicar aquí. Dado que estas cosas son una base, bueno, estas matrices, fíjense, estas matrices, bueno, aquí voy a señalar el siguiente tránsito. Estas matrices, como lo hemos observado aquí, son una base para este espacio vectorial. Ajá. Estas matrices son una base para este espacio vectorial. Ahora bien, por este otro resultado, aquí tenemos, esta asociación es un isomorfismo. Por lo tanto, la transformación lineal asociada a EI, cada una de las transformaciones lineales asociadas a los EI van a formar una base para este espacio vectorial, ¿no? Los morfismos de Kn en Km, en este caso los morfismos de Kn en K, ¿cierto? Y luego, precisamente, ya que tenemos una base para los morfismos de Kn en K, que serían efectivamente estas, pero como les decía, los puedo pensar simplemente como estas matrices, y puesto que hay un isomorfismo de este espacio en este espacio, entonces cada uno de estos elementos base para este espacio vectorial de las Kn en K, de las transformaciones lineales de Kn en K, le va a corresponder una base para el espacio vectorial de las transformaciones lineales de V en K, ¿verdad? Luego entonces, a este que es un elemento de la base, a esta que es un elemento de la base, le hice corresponder este elemento. Entonces, este va a ser elemento de una base, ¿verdad? Y así me voy. Tomo, por ejemplo, a E1, que es elemento precisamente. E1, que es elemento de esta base, le corresponde el E1 estrella. A E2 le corresponde el E2 estrella, bla, 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 bla. A EN le corresponde el EN estrella. Entonces, E1 estrella, E2 estrella, y EN, y bla, 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 EN estrella es una base, formamos una base a partir de estas transformaciones lineales,
formamos una base para el espacio vectorial de transformaciones lineales de V en K. Precisamente aplicando este resultado de que los isomorfismos respetan bases. Entonces, todos estos forman una base para el espacio dual de V para V estrella, porque finalmente lo que dijimos es que V estrella es el conjunto de transformaciones, el espacio vectorial de transformaciones lineales de V en K. Entonces, estas cosas forman el conjunto, si formamos el conjunto de estas transformaciones lineales de V en K, pues hemos formado una base. Estas transformaciones lineales forman una base para el espacio vectorial dual de V estrella, o para el espacio vectorial de morfismos de V en K. O sea, en concreto, este diagrama nos permite que nos permitió construir que nos permite construir a estas transformaciones lineales, a su vez, siendo que estas cosas son base, pues, como una consecuencia, resulta que cada uno de estos, cuando los juntamos, forman una base para este espacio vectorial, los morfismos de V en K, o el espacio vectorial dual de V, el V estrella. Esa es la idea central. Fíjense, aquí estoy ocupando ya varias cosas de la teoría, ¿no? Las estoy concatenando y las ocupo ya de manera más o menos fluida. Espero que más o menos les quede claro, y si no, pues podemos platicarlo con un poquito más de detalle, ¿no? Por lo pronto tenemos esto, ¿no? Y ustedes ya más adelante me dirán si requerimos ver con todavía más detalle esta parte, ¿no? Quise recordarla esperando que quede un poquito más aclarado todo este proceso, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos aplicando varias cosas, bueno, bastante de la teoría que ya hemos trabajado y un poco de álgebra lineal 1, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que quiero es presentar, bueno, voy a platicar un poquito más de esto. Aquí voy a escribir lo que acabo de comentar. Ajá, exactamente. Los E y estrella, exactamente. Las E y estrella forman en conjunto, estas forman en conjunto una base para el espacio dual de V, el V estrella, o que es lo mismo que el espacio de transformaciones lineales o de morfismos de V en K. Exactamente, exactamente. Ok, y eso es lo que voy a escribir, ¿no? Tales morfismos E1 estrella, E2 estrella, bla, 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 en estrella, ajá, forman una base para el espacio vectorial y lo pongo, ¿no? Precisamente el B estrella, el dual de B, que son el espacio de morfismos de B en K, ¿sí? Forman una base. Precisamente cuando vuelven a checar esta parte, solo recuerden este resultado, ¿no? De que los isomorfismos mandan bases en bases. Y de que finalmente, de que en concreto, este diagrama genera un isomorfismo de este espacio vectorial de las transformaciones lineales de B en B', en las transformaciones lineales de Kn en Kn, de Kn en Kn, ¿verdad? Son las dos piezas clave, ¿no? Para entender por qué este conjunto finalmente es una base para el espacio vectorial dual de B, para B estrella, ¿no? Son las dos piezas clave. Ok, entonces, dicho eso, voy a escribir lo siguiente. Además, la conmutatividad del diagrama anterior
la conmutatividad del diagrama anterior, perdón, nos permite afirmar lo siguiente. Voy a escribir aquí así, ¿no? Si yo tomo, a ver, voy a tomar prestado el diagramita. Aquí lo tengo, ¿no? Lo tomo prestado, entonces ahora sí escribo, ¿no? Aquí lo tengo y escribo. Acuérdense, aquí escribo que B beta igual a V1 hasta Vn es base para V, ¿no? Para el espacio vectorial V, ¿sí? Entonces, si yo tomo BJ elemento de beta, que es esto, digamos que yo tomo un BJ elemento de beta, entonces, recuerden lo que platicamos de la delta de Kronecker. Esto es igual a EI por EJ, donde EJ es el jésimo vector canónico de Kn. Acuérdense, multiplicar a EI, bueno, evaluar, fíjense, evaluar, aquí lo pongo, evaluar T E subíndice I en EJ es exactamente multiplicar EI, perdón, por el jésimo vector canónico, y esto, dependiendo de cómo sean I y J, si son distintas me da 0, si son iguales, si J coincide con I me da 1, es la delta de Kronecker. ¿Sí? Simplemente porque es, por ejemplo, multiplicar 1, 0, bla, 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 0, por, digamos, si yo tengo aquí el primer vector canónico, esta es E1, y este es el primer vector canónico, entonces, ¿eso qué me da? Pues es simplemente multiplico, como se multiplica una matriz por un vector, el vector pensado como matriz, desde luego, que es como hacer el producto punto de E1 por E1, ¿verdad? De este por sí mismo, que coincide, y esto es 1, ¿verdad? Pero entonces, si yo, por ejemplo, pongo E2, si aquí pongo E minúscula 2 o E minúscula 3, por ejemplo, pues el 1 ya lo voy recorriendo hacia abajo, y entonces ya este producto me va a dar 0, ¿verdad? Más o menos esa es la idea de por qué se tiene esto. Espero que más o menos les quede claro, y si no, digo, creo que sí les queda claro, pero igual les convendrá inspeccionar un poquito más esta fórmula, ¿no? No es, digo, no es difícil, ¿no? Es inspeccionar esta fórmula y que efectivamente da esto. Tomen, por ejemplo, ahora dejen aquí a E subíndice 1 y aquí modifiquen E chiquita, E minúscula subíndice 1, y aquí pongan E mayúscula subíndice 2, entonces el 1 ya se recorrió para acá, y cuando hacen el producto, pues les da 0, ¿verdad? Entonces, como que sí, si este índice no es el mismo que este índice, da 0. En otro caso, cuando coinciden los índices, da 1. Y eso es precisamente lo que estamos exponiendo aquí. Entonces, tenemos eso, que a su vez es igual a EI compuesto con esta, la gamma subíndice beta, evaluada en el jésimo vector, ¿verdad? De la base ordenada beta. Aquí siempre se me olvida, es base ordenada. Es importante, ordenada. Base ordenada para B. Ajá. Entonces, esta parte de aquí, precisamente me está señalando este camino de aquí. Esta parte de aquí, aquí digo, evaluando esta cosa en gamma subíndice beta de BJ, pues es precisamente hacer este producto, ¿verdad? Ok, entonces, este camino, esta evaluación, o este producto, como lo quieran ver, porque acuérdense, otra vez, los isomorfismos me transforman
composiciones o evaluaciones, composiciones de transformaciones lineales en multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, la composición se convierte en multiplicación y la multiplicación de matrices se convierte en composición. Entonces, son como que la misma cosa también, son dos caras de la misma moneda. Nuevamente, esto es el poder de los isomorfismos. Ok, entonces, esta parte me está indicando este camino y como yo ya sé que el diagrama conmuta, entonces ahora puedo considerar este otro camino que va a ser exactamente lo mismo, va a surtir el mismo efecto que este camino de aquí. Esto es, a su vez, entonces igual a la identidad en K evaluada en E y estrellita en el BJ, ¿cierto? Ahora, es decir, ya estoy ocupando ahora este camino de aquí. Empiezo con BJ aquí, ¿verdad? Desde el mismo punto. Y entonces evalúo, y evalúo, y aquí evalúo, y aquí evalúo, y voy a llegar al mismo elemento aquí en K, necesariamente porque este diagrama conmuta, es lo que significa que este diagrama conmute. Entonces, esto es igual a E y estrella de J. Entonces, fíjense, aquí hay otra parte importante. Bueno, lo voy a escribir, más o menos, espero que se entienda. Y puesto que beta es una base para B, entonces, eh, el cálculo anterior, o sea, bueno, este pequeño cálculo que acabamos de hacer, el cálculo anterior establece, pues, ¿cómo le puedo decir? ¿Quiénes son exactamente, bueno, cómo son, mejor dicho? A ver, creo que queda mejor así. Establece cómo son exactamente eh, los morfismos, aquí lo pongo así, los y estrellita, E y estrellita que van de B en K y que pertenecen al espacio vectorial dual. ¿Por qué? Ya que ocupo esta otra idea, que cuando yo, fíjense, es que lo que me está diciendo finalmente este cálculo es que EI evaluado en BJ es la delta de Kronecker. O sea, si yo fijo una I, es decir, si yo me fijo en uno de estos nada más, entonces si lo evalúo, o sea, esto me está diciendo que por ejemplo, el EI estrella con I fijo, este cálculo me está diciendo exactamente cómo se comporta en cada elemento de la base beta, ¿verdad? De la base beta para B. Es decir, yo ya sé a dónde va a mandar a cada elemento de beta esta transformación lineal E y estrella. Es decir, ya sé cómo trabaja la transformación lineal E y estrella en esta base ordenada beta para B. De ahí que yo ya tenga totalmente definida a la E y estrella. Y esto para cada I, ¿verdad? Para cada I. Por lo tanto, ya en resumidas cuentas, tengo bien a bien en saber, ya sé exactamente quiénes son cada una de estas transformaciones lineales y estrella, porque ya sé cómo se comportan o cómo trabajan o cómo evalúan cada una de estas E y estrella a cada elemento de la base ordenada beta de B. Recuerden, este es un resultado general también de lineal 1. Si yo tengo una transformación lineal de B, F de B en W, y yo sé cómo trabaja F en una cierta base de B,
entonces ya sé cómo trabaja F en todo el espacio vectorial V. ¿No? Esa es la idea también que estoy ocupando aquí. Por lo tanto, este pequeño cálculo ya me está diciendo, en pocas palabras, cómo son las EI estrella, y eso es lo que estoy tratando de decir aquí, ¿verdad? Que ya sé cómo son las EI estrellas, sin necesidad de tener que estarlas evaluando en cada elemento de B, simplemente las he evaluado en cada elemento de beta y supe quién es la imagen de cada elemento de beta, precisamente pues bajo cada una de estas, y entonces ya sé cómo son cada una de estas en todo el espacio vectorial B. Pero que más o menos quede claro. Bueno, ojalá, ¿no? Entonces aquí es, y si no, pues por favor digan, ¿no? Pero coméntenmelo. Pero esencialmente es esto, ¿no? Este resultado del lineal 1, ¿no? De que si yo sé cómo una transformación lineal trabaja en una base de su dominio, entonces ya sé cómo trabaja en todo el dominio. Y entonces esto lo escribo como una especie de definición. Se dice que el conjunto, ya digamos de una manera, beta estrella igual a E1 estrella, bla, 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 en estrella es la base dual a beta. Es, es una definición. Este conjunto de transformaciones lineales así obtenidas, las E y estrella, se definen como la base dual a beta, que es la base que en principio tomamos. Así se define, así se establece, ¿no? Entonces, y esto es lo que les comentaba en un principio, dado un espacio vectorial B y dado una base beta de B, a partir de esa base beta me gustaría obtener una base para el espacio vectorial dual B estrella. Y así es como, este es un método para obtener la base, una base para el B estrella. Y pues se le llama base, ¿no? Porque finalmente es los E y estrella, si se dan cuenta, este mismo proceso, estos mismos cálculos me están diciendo que las E y estrellas las obtengo precisamente a partir de saber quién es beta, a partir de haber tomado una base beta para B. Tomo una base beta para B y entonces puedo obtener esta base, las E y estrella. Desde este diagrama ya el diagrama mismo me está diciendo eso, este diagrama me está diciendo eso. Ya que tomaste una base beta, finalmente puedes obtener una base beta para B, finalmente puedes obtener una base para B estrella. O sea, en resumidas cuentas, tomo una base beta para B y obtengo una base beta estrella para B estrella. ¿No? Resumí ya todo resumiéndolo así, todo empaquetándolo en estas pocas palabras, es eso. ¿No? De ahí que se le llame la base dual, ¿no? La base dual a beta. ¿No? Ahora bien, me gustaría al menos establecer algunos cálculos sencillos, como un pequeño ejemplo, ¿no? Creo que sí, al menos establecer el ejemplo. Permítanme, a ver, es que por aquí más o menos escribí un posible ejemplo, un ejemplo muy básico. Sí, aquí está. Les voy a escribir. Es un ejemplo muy básico, pero espero que más o menos quede clara la situación, ¿no? Ok, entonces, bien, vamos a un ejemplo concreto. Voy a la página siguiente. Vamos a un ejemplo concreto. Digamos que muy sencillito. Voy a tomar el espacio vectorial V igual a R2. Sea V igual a R2 y voy a tomar como una base ordenada para B la siguiente. Y consideremos la base ordenada y lo escribo, ¿no? Beta igual a 1, 1 y 3, 1, por ejemplo, ¿no? 3, 1. Es decir, este es B1 y este es B2. Ajá. Bueno, entonces, para empezar, pues B estrella, el B dual, es el dual de R2
como le llaman el dual o R2 estrella, que es simplemente el conjunto de morfismos de R2 en R, en R, ¿no? O sea, estoy pensando que R2 como un espacio vectorial sobre R. Y bueno, establezco lo que queremos. Deseamos encontrar la base dual a beta, ¿no? Que es precisamente, como hemos escrito, beta estrella igual a E1 estrella, E2 estrella. Ok, bien. Entonces, también algo que se nos habían preguntado la clase pasada es exactamente qué diferencia hay entre las matrices EI y las matrices y las transformaciones lineales EI estrella. Bueno, con este ejemplo particular va a quedar muy claro qué tan diferentes son, ¿no? De manera teórica, esencialmente son la misma cosa, de manera teórica. Ya en ejemplos concretos, pues ya se marca la diferencia, pero igual puede ser vista como una diferencia algo superficial, así como vemos tan diferentes a una transformación lineal y a su matriz asociada, que las vemos sumamente diferentes, pero que en el fondo son la misma cosa, más o menos es el mismo fenómeno aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que establecer, no? ¿Qué es lo que hay que establecer? Bueno, acuérdense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en pocas palabras, lo que tenemos es que EI estrella, la formulita, ¿no? Lo que acabamos de escribir. En pocas palabras tenemos que EI estrella aplicado en BJ es la delta de Kronecker, ¿no? Delta IJ, ¿sí? Esta es la formulita básica que necesitamos. Esa es la que vamos a aplicar. Ok, entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Aplicado en este caso concreto, lo que se establece es que, bueno, pero aquí no estaba, espérame. Esta me la robo, aquí, ¿no? Tenemos esta formulita. Permítanme 2 minutos más para nada más establecer el ejercicio y a ver si lo pueden resolver y si no, el viernes lo terminamos de resolver. Tenemos esto, ¿no? Ok, entonces, esta formulita que acabo de pegar aquí, en este caso concreto, ¿qué significa? Bueno, significa, por ejemplo, que E1 estrella evaluado en el vector D1, que es igual a E1 estrella evaluado, ¿quién es el vector D1? Es precisamente 1, 1, ¿verdad? Evaluado en 1, 1 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Y también E2 estrella, todavía E1 estrella, evaluado en B2, que es igual a E1 estrella, evaluado en 3, 1, tiene que ser igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esta formulita de aquí, que es la que obtuvimos del diagrama conmutativo. Son estas dos ecuaciones para E1 estrella. Para E2 estrella, ¿qué es lo que tenemos? E2 estrella evaluado en B1 tiene que ser 0 y E2 estrella evaluado en B2 tiene que ser 1, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo precisamente esta ecuación. Rápidamente lo voy a escribir. E2 estrella evaluado en B1, que es E2 estrella evaluado en 1, 1, es 0. Que es E2 estrella evaluado en 3, 1, tiene que ser 1, ¿verdad? Esas son las ecuaciones básicas.
esas son las ecuaciones que nos van a decir cómo son la E1, la transformación lineal E1 estrella, perdón, y la transformación lineal E2 estrella. Desde luego, tanto E1 estrella como E2 estrella son, son transformaciones lineales que van de R2 en R, ¿verdad? Lo escribo rápidamente. Permítanme solo un momentito más. Desde luego, por favor, tanto E1 estrella como E2 estrella son transformaciones lineales de R2 en R, ¿verdad? Transformaciones lineales o morfismos. Ahora la pregunta es, bueno, pero, o sea, en general, ¿cómo las establezco? ¿Cómo las escribo, verdad? O sea, ya sé que cumplen esto, pero ¿cómo es una transformación lineal de R2 en R? O sea, ¿cuál es su fórmula, su forma general? Bueno, establezco esto y con esto terminamos y con esto que escriba, espero que ustedes puedan saber quiénes son E1 estrella y E2 estrella, y si no, el viernes lo terminamos. En general, lo voy a escribir aquí, en general, rápidamente, en general, una transformación lineal, sí, puede decir, a veces escribo transformación lineal y a veces morfismo, pero es para que se acoplen al lenguaje, ¿no? Para que, en nuestro caso, para este curso es indistinguible. Una transformación lineal f de R2 en R puede verse como, tiene la forma, mejor así, tiene la forma, y aquí lo escribo, f de xy igual a alfa veces x más beta veces y, donde alfa y beta son elementos de R, ¿no? Son elementos de R, son fijos, ¿no? Fijos. Y bueno, y ustedes pueden decir, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, bueno, o sea, así expresada, claro que f es lineal, pero ¿por qué esa es su forma general? ¿Qué no puede tener otra forma? Bueno, fíjense que yo lo que puedo hacer es lo siguiente, f de x, y es igual a, bueno, aquí tendría que poner doble paréntesis, ¿no? Es igual a f evaluado en x veces el 1, 0 más y veces el 0, 1, que es igual, por ser f lineal, a x veces f de 1, 0 más y veces f de 0, 1, ¿verdad? Y pues ya, esta puede ser la alfa y esta es la beta. Y listo, ¿no? Y de ahí que tenga esta forma general. Entonces, ¿cómo son cómo es la E1 estrella y la E2 estrella? Pues la E1 estrella puede ser, por ejemplo, E1 estrella de XY puede ser, por ejemplo, pues precisamente alfa veces X más beta veces Y, ¿no? Así puede ser. Y la E2 estrella de XY, pues ahí le ponen otras constantes, una gamma y una delta o lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que, ya, a partir de esto, qué es lo que tienen? Pues tienen que establecer dos sistemas de ecuaciones, una para E1 estrella y otra para E2 estrella, ¿verdad? Traten de hacerlo, traten de resolver estos sistemas de ecuaciones, planteenlos y ya el viernes vemos qué onda, ¿no? Y luego, si les resulta el cálculo, si llegan al cálculo, comparen a quién es E1, quién es la matriz E1, quién es la matriz E2 en este caso, quién es E1 estrella y quién es E2 estrella, para que vean que a simple vista son diferentes, pero que desde el punto de vista abstracto, teórico, son el mismo objeto. Bueno, con esto concluyo. Gracias por su tiempo. Termino la grabación. Igual si tienen dudas, pues me pueden preguntar y si no, pues ya si no los corro, desde luego, ya se pueden retirar, ¿no? Perdón por... Hasta luego, profe, que estén Hasta bien. luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego.